Buenas tardes a todos y a todas por venir. Esperamos que venga de aquí más. De hecho, tenían confirmado venir máis xente, pero bueno, a ver. La verdade é que tanto a Rodri como a mí facíanos mucha ilusión presentar este traballo, prestamos mucho que teis aquí. Y llevo hoy bastante tiempo, el curso 2011-2012, pero la verdad es que el resultado es sobresaliente. Como muy buen criterio calificaron los profesores de la universidad. Esta propuesta que nos fae Rodri está moi bien suscitada, recolle actividades que de algunos de ellos ya están facendo de un modo separado en distintos centros, en distintos puntos del concello, pero lo que nos plantea Rodri é unha conxunción de toda a población desde los más pequeñinos, que podemos verlos en la escuela hace 3 años ahí con Aroa, que desde yo da gusto verlos participando en actividades de la cultura, de nuestra cultura asturiana, como son, por ejemplo, Magüesto o otras actividades, a los mayores, que tenemos aquí al lado también, que son los abuelos del centro de día, y que justamente son los que más nos pueden enriquecer. Bueno, Rodri, los profes de la escuela de música, pueden decírnoslo porque, bueno, faen actividades con ellos y bueno, participen muchísimo con ellos y, bueno, da gusto. Plantearse en este traballo de un modo de difundir la nuestra lengua a través de actividades flexibles, dinámicas, pero sobre todo baratas, porque la parte económica é importante nestos días e non hai cosa que sea máis barata, que menos perres cuesta e que sea máis guapina que ver a un abuelo contando historias a un neno pequeno. Entón, desde o Ayuntamiento estamos traballando en pequeñas cosines, pequeñas actividades, como pueden ser la señalización toponímica al concello, señalizar los edificios, les CAEs de nada, y apoyando iniciativas que van saliendo por aí, que nos plantea la xente e que, bueno, parecennos importantes. Estamos convencidos que la mellor forma de suscitar la lingua e dignificarla é vela, porque les cosas entran mucho por los huellos, entonces velo, palpalo y sobre todo usalo, y usalo ya desde que somos pequeñinos. A mí estábamos falando el otro día en el Consello Comarcal que d'elles vegades vense a los abuelos que faen un esfuerzo por falar a los niños en castellano, por castellanizalo, y verlos que estás realmente esforzándose por usar una lengua que non é la de ellos, y cuando están sueltos, falando normalmente, dices, qué cambio, ¿no?, más grande. Entonces, bueno, ahora mismo Rodri danos un emburrión más, y la verdad es que esta propuesta al Concello, al equipo de gobierno, pareció súper interesante. Vamos a apostar por ella, vamos a seguir trabajando por este camino, y bueno, nada, no me quiero enrollar mucho porque luego la exposición de Rodri va a llevar los tiempos. Entonces, lo que sí voy a hacer es presentároslo, bueno, que ya más o menos no, todos lo conocéis, pero bueno. Llámase Rodrigo Fernández Holgar, y de Cabranes, está haciendo nada ahora mismo, hay que decirlo todo. Estudió la licenciatura de Pedagogía en la Universidad de Oviedo, hizo un máster de Intervención e Investigación Socioeducativa en la misma universidad, además del grado profesional de gaita asturiana en el Conservatorio de Oviedo. Actualmente está trabajando aquí en la escuela como profesor, en la Escuela Municipal de Música, como profesor de gaita asturiana, supliendo a Flavio. Y nada más, deixemos con el trabajo de Rodri, que deixemos va a prestar un montón. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos de nuevo por venir y por arroparnos un poquillín en esta presentación, que ya, bueno, por diversas razones tuvimos que aplazar por un par de semanines, pero bueno, hoy facémosla ya da fecho y todo. Y bien, voy a explicaros
un pouco lo que é esta propuesta de Plan Municipal de Lingua e Cultura Asturiana para o Concello de Nava, que foi o meu traballo fin de máster del curso pasado, e que, bueno, está subtitulado, como veis aquí, Detección de necesidades e propuesta de elaboración. Entón, en primer lugar, bueno, comentar tamén que dentro del máster de Intervención e Investigación Socioeducativa tuvo tutorizado por Xosé Antón González Riaño pela Universidade, que lo tenemos aquí, e por Flavio Benito, director en el curso pasado de la Escuela de Música de Nava, como responsable na institución. Entón, el traballo foi resultado dunha estancia de prácticas de unos 2 meses, 3 meses que tuve aquí na escuela, traballando, recabando información, falando con della xente, que se plasman depois en este traballo que vais a ver a continuación. Entón, la justificación del traballo, el por qué escoller este traballo e non facer outra temática, dentro del máster de investigación socioeducativa, el propio máster ofrece dellos centros de prácticas a los que puedes acudir a facer la labor de prácticas. E en el meu caso decidí, despois de madurar un pouco na cabeza el tema, decidí facer un proxecto autónomo, de decir que sale de una propuesta que sale de los alumnos y no de la propia facultad, del propio, mejor dicho, del centro de posgrado, que es de quien depende este máster. Y pensé, quería hacer algo relacionado con la lengua y con la cultura asturiana. Entonces pensé, y después de dar unos cuantos vueltas al tema, pensé que podía hacerse algo, una propuesta de intervención socioeducativa, partiendo de una escuela de música como centro neurálxico, por decir así. Entonces, en primer lugar, la justificación de este traballo, dirían, pues, para traballar en pro de la difusión, el conocimiento y la concienciación de la cultura asturiana entre la población, en este caso del Concello de Nava. También busca afitar la figura del pedagogo, que bueno, los que somos del gremio sabemos que por suerte o por desgracia, y especialmente tanto en el ámbito social como en el educativo, hay otras carreras profesionales que comen bastante terreno a nivel profesional y que difuminen un poco lo que es la figura del pedagogo. Siempre la gente tiende a preguntarte que el pedagogo, que es lo que fai. Entonces, cosas que no pasan a lo mejor en la psicología y en otras áreas. Entonces, parece importante afitar con estos trabajos la figura del pedagogo en el ámbito como profesional competente en un ámbito, en este caso, municipal. Luego también, ya era una oportunidad muy buena de hacer un plan municipal, que está dentro de los contenidos que se contemplen en el máster, la elaboración de proyectos y planes de intervención, dentro de un contexto, del propio contexto en el que se va o que se podría llegar a implementar ese plan. En este caso sería partiendo de la Escuela de Música, trabajar coordinadamente con diferentes instituciones socioeducativas del Concello de Nava. Y una temática relevante a nivel cultural, porque bueno, todos sabemos la situación precaria que vive anguaño la lengua asturiana, la situación legal que tiene y las consecuencias que tiene a todos los niveles. Entonces parecióme que era una temática relevante para trabajar en el máster. Hay que comentar, que no lo dije al principio, que el trabajo está íntegramente redactado y fecho en asturiano, que también hay una forma de que la presencia del asturiano dentro de la propia Universidad de Ubieu se salga de lo testimonial y sea como una herramienta de trabajo, igual que puede ser el castellano o cualquier otra lengua. Bueno, dicho esto, a ver si reacciona el PowerPoint. La propuesta de trabajo consta de 3 partes. Hay que decir, para el que non ten familiarizado, que non é un plan acabado como tal, sino que sería los pasos que consideramos oportunos o pertinentes seguir para elaborar un plan, o que un concello que decida elaborar un plan de lengua e cultura asturiana, que debería facer ese concello que decide tomar esa iniciativa, qué pasos creemos nosotros que serían los más pertinentes. Entonces hay 3 fases, que fueron las que seguimos para nuestro trabajo. En primer lugar, una fase de recogida de información, de la cual hacemos un vaciado de contenidos, hacemos una segunda fase de elaboración del plan municipal y una tercera fase de implementación, que en este caso, al ser un supuesto teórico, no se llega a implementar, simplemente queda en el boceto, pero bueno, queda contemplado aquí en lo que sería
la estructuración de cómo se crearía este plan. Entonces, la contextualización. Por qué facelo en el Concello de Nava? Bueno, primero hay que decir que yo personalmente, pues, a raíz de la mi participación bastantes años, en la banda de gaites La Raitana, de aquí de Nava, tiempo que dirigió Flavio la banda, tuvimos una vinculación bastante activa col Concello, muchas actuaciones, hay que decirlo, folixes, cenes, etc. Una vinculación semanal casi constante a lo largo de 5 o 6 años, y tienes un conocimiento de la dinámica que se sigue en el Concello, la propia idiosincrasia, y un Concello muy activo culturalmente, y dase además el caso de que tienen las diferentes instituciones del ámbito socioeducativo de Nava tan físicamente muy xuntes. Tenemos, aquí donde estamos en la Casa de Cultura, tenemos la Escuela de Música, a 5 metros tenemos el Centro Social y de Día de Personas Mayores, el Colegio Público enfrente a la Colegiata, el cole al otro lado bastante cerca, la Escuela Infantil de 0 a 3 años, está todo muy cerca, muy próximo, eso facilita mucho la vertebración de un plan de estas características. También el Museo de la Sidra, que también va a tener una importancia dentro de todo este entramado. Entonces, con para el trabajo de todas las instituciones posibles, decidimos agarrar más que 5, porque también sabéis que en los trabajos fin de máster hay un tiempo acotado para elaborar el trabajo, para presentarlo. Entonces, una investigación de más calibre iba a tomarnos mucho espacio y mucho tiempo. Entonces, decidimos seleccionar para tener primeramente representados todos los extractos de edad, de grupos de edad, de usuarios del Concello. Tomamos la Escuela de Música como centro de prácticas que era mío y como punto de partida donde acuden alumnos de todas las edades, desde nenos pequeños a xente mozo como Iago que está aquí, a xente mayor, adulto y de todas las edades. La Escuela Infantil de 0 a 3 años, tenemos también aquí a Aroa, su directora, el Colegio Público de San Bartolomé, también de Nava. Excluimos el instituto, por lo que hablábamos de la envergadura del centro, el Centro Social de Personas Mayores y el Museo de la Sidra de Nava como institución cultural por excelencia a nivel museístico del Concello de Nava. Entonces, aquí tenemos una semilla de cada lado, la Escuela de Música, la Escuela Infantil, que prácticamente prácticamente hay una panorámica, porque prácticamente tuve que ir girando sobre los talones para sacar cada foto, no hubo mucho desplazamiento. Del cole puse la foto de la colegiata por la razón de que el colegio de Nava está tan tapado por árboles que no encuentres fotos, ni forma de sacarla, ni fotos en internet posibles del cole. Entonces puse una foto de la colegiata, el centro social, aquí al lado, y el museo, que tiene esta foto tan guapa también, que está en Google. Entonces, presentáis las instituciones, cuéntovos un poco cómo fue el diseño metodológico que seguimos para elaborar el trabajo. En primer lugar, hicimos una recogida de información, que hay que decir que ayudóme para esto mucho Flavio, tanto la revisión documental de la documentación de la escuela, los estatutos, toda la documentación de programaciones, fechas otros años, de conciertos fechos, colaboraciones con el centro social, colaboraciones con la escuela, con los coles. Todo eso está ahí documentado arriba, está muy bien archivado todo allí, y acudimos a ello para hacer una contextualización de lo que veníamos haciendo, porque en primer lugar, antes de operar, hay que conocer cuál era la situación del Concello para ver qué necesidades tenemos y cómo les podemos suplir. Entonces, después de esta revisión documental, que está recogida en el trabajo, hicimos una serie de entrevistas a informantes clave, que los informantes clave son las personas, digamos, que consideramos que tienen un conocimiento de mayor profundidad de esas instituciones o tienen un peso específico dentro de ellas, como para aportarnos información que nos sea útil para llevar el trabajo. Y en este caso, hicimos una entrevista a Alberto aquí presente, como segundo profesor de mayor antigüedad en la escuela de Nava. Al ser Flavio el tutor, no hicimos a Alberto. A Aroa también, como directora de la escuela infantil.
hicimos la Emilio Huerta, que es profesor de música en el colegio de Nava y además es una persona muy vinculada a la música asturiana también, como pianista y como miembro de diferentes grupos, como Nuberu. También a Elías Carrocera, coordinador del Museo La Sidra y de la Fundación de La Sidra y profesor de la Universidad de Uvieu, y a Sheila de la Fuente, que hasta el año pasado ya era la directora del centro de día, y creo que non se me escaece nada, cinco personas, sí. Entonces, con esa hicimos un vacío de esa información y con todo eso, un análisis de datos, de contenidos, a ver qué es la situación que nos encontramos en Nava, que os contaré un poco más en detalle después. De ahí sacamos unas conclusiones y en base a ello, unas propuestas, que hay un boceto aquí también, que con lo que terminaremos, un boceto de propuestas de actividades que se podían hacer y cómo llegar a elaborar esa propuesta. Entonces, las conclusiones de estas entrevistas. Hay que decir que la disposición de todas estas personas que nombré fue plena y total para todo lo que hiciera falta de apurrirme información, quedar para charlar, para falar, pasarme documentación si hago el caso también, toda la disposición fue total. Encontrámonos con que los perfiles profesionales de las personas que están trabajando en el ámbito socioeducativo de Nava de gran bayura, hay una gran variedad, gente que trabajó en a lo largo de su carrera profesional en diferentes ámbitos de la intervención social, también de la formación musical, de la docencia, hay una gran variedad de perfiles. También atopámonos con que la presencia de la música tradicional asturiana en las instituciones socioeducativas del concello es fuerte y importante, tanto en actividades que se programen para las personas mayores del centro tanto de día como la Asociación de Jubilados de Nava. También comentaban Aroa que ellos en la Escuela 03 están continuamente poniendo música, siempre hay música asturiana, siempre, hay mucha presencia de la música asturiana ya desde los nenos pequeños, igualmente en los coles y en todas las actividades. Entonces, todas estas, en cuanto a las actividades que como comentaba María José antes, se vienen haciendo, todos ellos coinciden en decir que lo poco, por decir así, que se fae depende de la buena voluntad que tengan en ese momento las personas que estén trabajando aquí, pero un llau, y del tiempo que ellos sobre, que lleve un poco, de esos jornales laborales. Entonces el tema funcionaba de la siguiente manera. Queremos hacer un amaguesto en la Escuela 03. Oye, Flavio, si pudierais baixar a tocar unos piecines tal día y a comer unas castañas. Entonces, claro, depende, funciona bien en el momento. Pero ¿qué pasa? Que si un día pasa que Aroa no es la que está trabajando aquí responsable del centro y otra persona, o Flavio, o X persona, que no tiene a lo mejor ya un trato personal, no hay un romper el xelo entre instituciones, eso puede quedar en saco roto y blindarse las instituciones, cada una puertas para adentro, lo que nos interesa. Entonces, por eso ya es útil tener un plan que vertebre y que recuella lo que se hizo y lo que se vino haciendo y lo que se puede hacer de cara a que si cambian las caras se mantengan las actividades y se mantenga la promoción del tema que estamos tratando. Entonces, todo esto hasta ahora ya era un tema altruista y fuera de la jornada laboral. Por esa razón, las personas entrevistadas coincidían en la conveniencia de la existencia de una figura profesional externa a las instituciones que genere, que vertebre ese plan, pero que sea una persona también con conocimiento de todos los profesionales que están trabajando y con conocimiento de las instituciones, de esas circunstancias. Hay gente que trabaja por la mañana, hay gente que trabaja todo el día, gente de tarde, hay que compaginar muchos horarios, hay que reunirse, hay que determinadas cosas que conviene que sea una persona la que lo programe desde fuera y la que ponga en contacto a todos los que van a tomar parte. También cabe reseñar, está más detallado dentro de la redacción del trabajo, que las actitudes de los profesionales de los entrevistados para con la lengua asturiana y bona. Hay diferentes, como ya es natural, una sociedad como ya por desgracia la asturiana, una sociedad con un fuerte peso diglósico, hay pues las consecuencias sociales inmediatas y que la gente pues tiene diferentes niveles de conocimiento del idioma en función de donde sean originario cada uno. Por ejemplo, Berto, que ya de la zona de Valdés, pues cuando vino a trabajar a Nava comentaba que no hay la misma variante lingüística, entonces que no falen igual ellos allá que aquí, lo que todos sabemos.
les actitudes de toda esta xente para cola lingua e para actividades relacionadas con la lingua e perdona y total la disposición. Y también los propios, uno de los ítems de las entrevistas era la percepción que veían esas personas de la disposición a nivel institucional, a nivel municipal, que también se encontró en todos los casos que era muy buena, que nunca se dixo que no, ni mucho menos, a cualquier propuesta, siempre se contempló todo desde el ayuntamiento en otros años anteriormente, independientemente del color de las corporaciones que se tratara, ¿no? Entonces, con todo esto, elaboramos una propuesta de plan municipal de lengua y cultura asturiana con todos estos apartados que veis aquí, unos destinatarios, que son las personas en las que va a revertir el plan, unos responsables que... Uy, que doy para atrás. A ver. Bueno, pues vamos para adelante. Que da igual. Destinatarios, pues serían los usuarios de las diferentes instituciones socioeducativas del municipio y en nuestro caso también el conjunto de toda la sociedad del Concello de Nava. Los usuarios, pues desde menos, personas mayores, etc. Responsables, como yo en su puesto teórico y estoy muy guapo siempre, pues ponémonos a uno mismo como responsable del proyecto, licenciado en Pedagogía, Rodrigo Fernández Joglar, que mira, por una vez también pones en algún sitio, cuando y esto que te pones, pues está muy bien puesto siempre, ¿no? Un marco institucional, que son las lleis a las que tenemos que atenernos y acollernos a la hora de planificar cualquier tema de este calibre, que en este caso son, por orden de autor, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley de Patrimonio Cultural y la Ley de Uso y Promoción de la Lengua Asturiana. Después de esto, la finalidad, pues como ya comentábamos, ofrecer una programación de actividades empobinadas a la promoción, la defensa y dignificación de la lengua y la cultura asturianas en el contexto municipal para que pueda ser desenvolcada por las diferentes instituciones y además coordinadamente entre estas instituciones del Concello de Nava. Los beneficiarios primarios serían pues, las personas participantes en las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo, sean los alumnos de la escuela, escolinos de los colegios, etc. Los beneficiarios secundarios, el entorno inmediato de esos participantes, familias, amigos, collacios, etc. Y los terciarios serían las instituciones financiadoras y les que lleven a cabo las propias instituciones, el propio ayuntamiento, que sería, o la consellería, como procediera quien financiara en ese caso, ¿no? las actividades. Y el conjunto de toda la comunidad y de la sociedad. Los objetivos, pues como comentábamos, para combatir una situación de diglosia, como ya el caso, o de amenorgamiento cultural, que ya la situación de Asturias, tenemos que fomentar entre la población actitudes positivas para con la lengua y la cultura. Entonces, esto hay que hacerlo a través de actividades lúdicas, en este caso, que la gente esté pasándolo bien, pero que el hilo conductor de todo ese entretenimiento sea la lengua y sea la cultura de forma implícita en las actividades que estamos ofreciendo ellos. Entonces, estamos ofreciendo, también el plan busca ofrecer esas propuestas de acción a las instituciones que muchas veces dicen yo programaría, pero yo que no me da tiempo casi a programar lo mío y a hacer lo que tengo que hacer al cabo del año, como para ponerme a pensar en un plan específico de este tema. ¿Qué me ofrecéis? Y eso también pues, nos lo transmitía la gente que estaría bien tener algo de qué tirar, por decir así, un guión, ¿no? Búsquese fomentar las relaciones intergeneracionales también, entre los diferentes grupos de edad, actividades que xunten una misma actividad personas mayores, nenos pequeños, no tan pequeños, xente de todo tipo, para fomentar, pues, crear esas situaciones de aprendizaje intergeneracional que, bueno, tiene un gran valor educativo en todo caso y pedagógico. También, a través del plan, buscamos afitar y reforzar vías de comunicación entre las instituciones, como comentábamos antes, que no quede en la persona que estaba ese año ahí trabajando, sino que haya una conexión y una vinculación pues, entre los diferentes centros, favoreciendo también una intervención interdisciplinar. Y por último, a raíz de toda esta elaboración de materiales y propuestas que vamos a hacer, que se vayan generando pues unos materiales didácticos que queden ahí editados y publicados después en la Casa de Cultura o donde corresponda que se deposite y que haya una bibliografía, digamos, de referencia y que se vaya creando materiales para intervenir tanto en el propio concello como que
outro concello que quiera entamar eso al cabo dos años tengan unha referencia a la que acudir e decir, a ver que lle lo que se fizo en Nava, vamos a verlo e vamos a consultar. Entonces eso que tenemos aquí, los objetivos. Con respecto a la metodología, diferenciamos a la hora de desarrollar el plan del desendolcu, qué metodología queremos facer. Como todos sabemos, a nadie presta, no sé si está un pouco pequeño a lo mellor, voy a ir leyéndolo, a nadie presta que ellos vengan con una fuella y ellos pongan encima de la mesa, señores, hay que hacer esto, porque eso, a cualquiera que los que estamos aquí, no lle de gusto de nadie que te vengan con los deberes fechos de casa cuando hay algo que vas a tener que desarrollar tú después. Entonces la propuesta, como no podía ser de otra forma, nosotros en este caso, que a la hora de hacer el trabajo pensamos que la propuesta tiene que ser grupal en todo caso y una toma de decisiones conjunta. Ello oye, que por ejemplo, la dinámica sería seguir, hacer unas reuniones con unas personas responsables del plan dentro de cada una de las instituciones, con la persona coordinadora. Esa persona coordinadora puede llevar una propuesta de parece que podríamos hacer esta serie de cosas a lo largo del año. Debatirlo ahí, en esa mesa, en la que estarían tiene que haber los representantes de todas las instituciones, el coordinador y algún representante también de las instancias municipales, y hacer una toma de decisiones conjunta y de ahí salir una programación. Entonces yo creo que sería esa la forma más acertada de hacerlo para que sea una cosa lo más participativa, lo más abierta y lo más integradora de todos los profesionales, para que también sea más fructífero el resultado, que es lo que se trata. Y luego una metodología didáctica, que sería a la hora de llevar a cabo las actividades, cómo nos vamos a plantear los profesionales que vamos a realizarles, qué nos vamos a plantear, con qué mentalidad vamos a acudir. Entonces hay que partir de los conocimientos previos de las personas que van a participar. Si estamos trabajando con nenos, pues ver de qué edad, si un taller de lengua asturiana, ver qué conocimiento del idioma tienen, adaptarse un poco, fomentar también que sean las actividades lo más participativas posible, que no sean como en este caso aquí, que está uno soltando un rollo, una perorata y los otros delante escuchando y tal, sino que haya una relación de tú a tú y que haya un feedback ahí, ¿no?, entre los participantes y las personas implementadoras. Favorecer en las actividades un ambiente espontáneo y que busque el interés de los participantes también. Si la gente se aburre en una actividad que plantees para 2 semanas, para 2 meses, y se aburre en el segundo día, no te van a venir, entonces se te fue al garete la actividad. Y eso, ajustar la metodología a las necesidades concretas del momento. Si necesites una conexión a internet y no la tienes, pues tienes que tirar de otras maneras de plantear una actividad, por ejemplo. Entonces, con todo esto, hicimos un boceto que sería por decir cómo sería un cronograma de actividades para un curso académico, tratando de integrar a las diferentes, al menos a 2 instituciones por actividad, y siguiendo un cronograma que permitiera llevarse a cabo para no cargar ningún mes de muchas actividades. Entonces hay que resaltar en este cronograma, en primer lugar, las reuniones de coordinación, que serían una a principio de curso, otra en torno al mes de xinero, después de Navidad, y otra a final de curso en xuno. La primera sería para precisar ese plantel de actividades que vamos a llevar a cabo, una mitad de implementación para ver qué problemas están surgiendo, qué cosas buenas, qué malas, qué se puede corregir, y una final para valorar y ver cuál fue el resultado del plan. Y aquí, por comentar un poco por alto, proponíamos un cuentacuentos en asturiano entre el centro social, la escuela infantil y el colegio de primaria. Entonces aquí ocurríasenos que a lo mejor podían participar personas del centro social, de ir a la escuela infantil un día, contar ellos cuentos que supieran ellos de cuando ellos eran críos, contar ellos a los niños, hacer lo mismo a lo mejor otro día con la gente del cole de primaria. Una magüesto también intergeneracional, participando también alumnos de la escuela de música, que se podía hacer en algún tipo de animación o conciertín, participando, uniendo una misma actividad también a nenos pequeños con la gente del centro de día. Un taller de cantares de Navidad, que podía hacerse con las personas mayores, buscando cantares que a lo mejor también conocieran ellos o
o repertorio que se os pudiera llevar a hacer algún tallerín con los profes de la escuela, coordinadamente, bueno, cosas así. Un taller de máscares de antroxio entre el cole y el centro social, que luego permitiera a lo mejor un intercambio de caretes entre los que faen unos, hacer como un apadrinamiento y cambiarse los caretes entre unos y otros, no sé, diferentes ideas. Concurso de relatos sobre la sidra, que también sería un concurso de relatos en asturiano que podría estar coordinado por un museo a lo mejor. Conciertos didácticos que ya se vienen haciendo, bueno, actividades para semana de lletres. Hay que decir que muchas cosas de este ya se vienen haciendo, como comentábamos, de forma altruista en el concello, pero habría que, tanto eses que ya se faen como cosas nuevas o ideas nuevas que pudieran surgir, todo tenerlo en una programación anual y así colocadino y muy guapo. Entonces, ¿qué más? Pues poco más, ya estamos llegando casi al final. La evaluación del plan. Propondríamos tres tipos de evaluación. En primer lugar, estas reuniones que falábamos de coordinación entre las propias personas que van a implementarlo. Luego podríamos pasar también unos cuestionarios al final a esos profesionales para recoger sugerencias que pudieran tener de cara a otros años, de cara a lo que se hizo bien, lo que se hizo peor, lo que se podría cambiar. Y una evaluación final, que yo creo que correspondería a lo mejor ya más bien al ámbito municipal, que sería qué incidencia social tiene el plan después de la su implementación. ¿Esto qué lleva? Pues si estamos un año haciendo actividades y eso sirve para que se cree un grupo de lectura en asturiano que viene los miércoles a la Casa Cultura a reunirse y a comentar un libro que hicieron, que leyeron. O sirve para que en el centro social faigan un coro de personas mayores, que se formen un coro y busquen a alguien que ellos dirija y hacer unas cancionuques y cantar y no sé qué. O que un grupo de alumnos de la escuela formen un grupo de música y empiecen a ensayar. Esa sería la incidencia social, que a lo mejor si no hubiéramos implementado un plan de este tipo no tendría por qué haberse dado esos efectos. Entonces sería una evaluación que correspondería un poquitín después como se suele decir, a toro pasado al hacer al grupo, al ayuntamiento. Y como conclusiones finales que tenemos, pues bueno, parece que el diseño metodológico a las personas que tuvimos implicadas en el trabajo parecenos afalladizo, parecenos útil y bueno de desarrollar el contar con una forma de trabajar participativa siempre parece que va a implicar más a la gente que no ir con una programación fecha en fuera. Son actividades de gran potencial socioeducativo, sobre todo lo que tenga que ver con las actividades de tipo intergeneracional, tienen un contenido educativo per fuerte. Falaba en el momento de las entrevistas con Sheila, la directora del centro de día, que todas esas actividades generen en las personas con un deterioro cognitivo y una demencia y grados de deterioro importante, todas esas reminiscencias generen una actividad mental propiamente que a lo mejor decía, si traes un pianista a tocar a que os amenice en la tarde, aquella persona que está ahí sentada en la silla está parada, pero a lo mejor traes un cantante de tonada o algo que os haga una reminiscencia de la su mocedad, y esa persona a lo mejor va para que ese día reaccione y faiga algo o se levante y el potencial de todo eso es enorme, y todo esto tiene un coste económico prácticamente mínimo porque prácticamente hay materiales y bueno, en monumentos de alguna persona implicada, pero quiero decir, el coste es mínimo, no necesita para desenvolver los grandes artificios. Y un plan extrapolable a otros concellos de características similares. Nava hay un concello bastante pequeño, bastante rural. Hay muchos concellos de la zona centro y oriente con estas características que podrían tener planes asemellados. Ocurre Sariego, Colunga, Cabranes mismamente, diferentes concellos que podrían plantearse un plan similar. Y luego también un plan de este tipo posibilita desendolcar proyectos específicos después para trabajar cosas más centrales, a lo mejor un proyecto que únicamente para trabajar con las personas mayores específico sobre una temática relacionada con la cultura asturiana, a lo mejor, no sé,
postres típicos asturianos a lo mellor, e fais un proyectín que ya é específico de eso e unos talleres que sirva como incentivo para generar outros proyectos específicos en outros ámbitos, ¿no? Y, si no me equivoco, pues hasta aquí hago más o menos la exposición. Personalmente, pues bueno, doy las gracias a todos por venir, a familia, maestros, profesores y compañeros de la escuela y del ayuntamiento. Y bueno, si hay alguien tiene alguna pregunta que pueda pues responder ahora, pues ya es el momento. Gracias. Quedó muy claro todo, ¿no? Damos por terminado, muchas gracias y nada, prestaros mucho que haya xente como Rodri que te ha animado a traballar por la lingua e la cultura y nada, ánimo a todos y sobre todo a la xente mozo que está por aí que viene para detrás tirando por ella. Muchas gracias.